En 1980, los hermanos Hunt intentaron acaparar el mercado de la plata y fracasaron. En 2025, el mercado se está acaparando a sí mismo. Las bóvedas del COMEX acaban de informar un patrón de retiros que no habíamos visto desde la Gran Depresión. Esto no es solo un estrangulamiento de la oferta, es la desintegración matemática del mecanismo de precios que ha gobernado la economía global durante 50 años. Para cuando termine este video, entenderás por qué el precio que ves en tu pantalla es una ficción y por qué el metal físico está desapareciendo en un vacío del que nunca regresará. Necesitamos empezar observando la escena del crimen, el COMEX en Nueva York. Para los no iniciados, este mercado parece ser un almacén estable de vastas riquezas. Pero cuando levantamos el velo del libro contable, encontramos una distinción que es deliberadamente confusa para el observador externo. El mercado divide su plata en dos categorías, elegible y registrada. Esta distinción es el truco de manos que mantiene el juego en marcha. La plata elegible es simplemente metal almacenado en la bóveda. No está a la venta y no está garantizada para entrega. Pertenece a entidades privadas que solo usan la bóveda como un casillero de almacenamiento de alta seguridad. El único metal que realmente importa, el único metal que puede usarse para liquidar contratos de futuros de materias primas y satisfacer demandas de entrega, es la categoría registrada. Este es el inventario de exhibición, y la sala de exhibición está siendo despojada hasta quedar vacía. Si observamos los datos desde los máximos de 2020, el COMEX tenía aproximadamente 150 millones de onzas de plata registrada. Era un colchón saludable, un mar de metal que tranquilizaba a los bancos con la certeza de que siempre podrían entregar si llegaba el momento crítico. Pero entonces comenzó la hemorragia. Mes tras mes, silenciosa e implacablemente, ese número se desplomó. Al entrar en la mitad de la década de 2020, ese inventario cayó al rango de 30 a 40 millones de onzas. Eso representa una disminución de aproximadamente el 73% en menos de 4 años. Para ponerlo en perspectiva, 30 millones de onzas son prácticamente un error de redondeo en el sistema financiero global. Es un margen de seguridad extremadamente delgado. Estamos presenciando una corrida bancaria en cámara lenta sobre el metal físico. Pero como el precio está gestionado por derivados de papel, nadie está entrando en pánico todavía. Las bóvedas están desangrándose de activos reales mientras el marcador digital de precios permanece sedado. Es el equivalente a una tienda de comestibles que afirma estar completamente abastecida porque hay cajas en el almacén trasero, aunque los estantes donde realmente compras están cubiertos de polvo. El default de la plata no es un evento futuro. Mecánicamente, el default ya ha comenzado. El vaciamiento de las bóvedas registradas nos lleva a la distorsión más peligrosa de las finanzas modernas. Podrías preguntarte, si la oferta se está desplomando, ¿por qué el precio no se ha disparado? La respuesta reside en un mecanismo que permite a Wall Street vender cosas que no posee. A esto lo llamamos el mercado de plata en papel, y supera a la realidad física de forma tan abrumadora que el verdadero descubrimiento de precios ha sido sofocado. Aquí es donde las matemáticas se vuelven aterradoras. Por cada sola onza de plata física registrada que se encuentra en esas bóvedas de las que acabamos de hablar, a menudo se negocian entre 300 y 400 onzas de papel en forma de contratos y derivados. Es un nivel de apalancamiento que haría sonrojar al jugador más imprudente. Imagina un juego de las sillas musicales donde hay una sola silla.
y 300 personas girando a su alrededor. Mientras la música siga sonando, mientras los operadores liquiden sus apuestas en efectivo en lugar de exigir el metal, el juego continúa. Todos se sienten ricos. Todos creen que poseen un asiento. Pero ¿qué ocurre cuando la música se detiene? Si incluso una pequeña fracción de estos tenedores de contratos, digamos solo el 5%, decidiera querer la entrega del metal real a su almacén, el COMEX entraría en default de inmediato. Es matemáticamente imposible satisfacer las reclamaciones. El mercado depende por completo de la confianza en que nunca pedirás tu propiedad. Esto es banca de reserva fraccionaria aplicada a un elemento finito. Un esquema que crea la ilusión de abundancia donde en realidad hay escasez. Este enorme interés abierto, el número total de contratos pendientes, actúa como un techo para el precio. Cada vez que el precio amenaza con despegar, los bancos bullion pueden simplemente imprimir más contratos de papel, inundando el mercado con oferta fantasma para enfriar el repunte. Esto crea una desconexión en la que el precio spot que ves en la televisión es simplemente el precio de un pagaré digital, no el costo del metal físico en sí. Estamos observando un mercado estructuralmente insolvente, mantenido con vida solo por un acuerdo tácito de no destapar el farol. Pero, como estamos a punto de ver, hay actores en el mercado global que han terminado de ser caballeros y están empezando a exigir la silla. Si crees que la situación en Nueva York es alarmante, lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico, en Londres, debería aterrorizante. La London Bullion Market Association, o LBMA, ha sido tradicionalmente el almacenamiento profundo del mundo financiero occidental, el respaldo último que mantiene en movimiento los engranajes globales. Si el COMEX es la tienda minorista, Londres es el almacén central de distribución. Y al igual que Nueva York, ese almacén está siendo vaciado a una velocidad que sugiere una salida coordinada del sistema. A partir de 2022, presenciamos una auténtica hemorragia de plata física desde las bóvedas de Londres. No estamos hablando de rotación comercial estándar. Estamos hablando de un éxodo histórico. Los inventarios cayeron a su nivel más bajo desde que comenzaron los registros, creando un vacío en el mismísimo corazón del centro global de fijación de precios. No fue un declive gradual, fue una repricing repentina y violenta del riesgo por parte del dinero más inteligente del mundo. Observaron el apalancamiento en papel del que acabamos de hablar. Observaron las métricas de inflación y decidieron salir por completo del juego del papel. El detalle crucial que necesitas comprender es la dirección del flujo. Este metal no se está moviendo simplemente de una bóveda en Londres a una bóveda en Zúrich o Nueva York. Está saliendo del ecosistema financiero occidental por completo. Estamos viendo una migración de riqueza de oeste a este sin precedentes en nuestras vidas. La plata se carga en transporte, se envía y se funde o se almacena en jurisdicciones que no reportan sus tenencias a las agencias occidentales. Esto crea una trampa de liquidez aterradora. Occidente ha construido una estructura financiera que asume que la plata siempre estará disponible para ser prestada, arrendada o vendida para suprimir la volatilidad. Pero no puedes arrendar lo que no tienes. A medida que las bóvedas de Londres se vacían, el colchón que ha absorbido los choques del mercado durante décadas se está evaporando. Nos queda una cáscara hueca de mercado. Un sistema que parece robusto en la pantalla de una computadora, pero que se está pudriendo de adentro hacia afuera. Las puertas de las bóvedas están abiertas.
Los guardias dormidos y los activos están siendo despojados por compradores que saben exactamente lo que viene después. Y lo que impulsa este hambre insaciable no son solo inversores protegiendo su riqueza. Es un cambio fundamental en la tecnología que está a punto de devorar lo poco de oferta que queda. La fuerza que está drenando estas bóvedas no es solo pánico financiero. Es un cambio fundamental en la física de nuestra infraestructura energética. Estamos entrando en lo que los expertos llaman la singularidad solar. Durante años, asumimos que a medida que la tecnología avanzara, nos volveríamos más eficientes y usaríamos menos metal precioso. Pero en la industria fotovoltaica ocurre exactamente lo contrario. La física de la electricidad no es negociable, y la plata es el elemento más conductor de la tabla periódica. No existe un sustituto que ofrezca la misma eficiencia, y la industria ahora es adicta a ella. Actualmente estamos presenciando una migración tecnológica masiva desde las antiguas celdas solares PERC hacia tecnologías de próxima generación, como las celdas TOPCon y de heterounión HJT. Esto suena como jerga técnica oscura, pero es el factor crítico en la escasez de plata. Estas nuevas celdas son mucho más eficientes, pero tienen un precio elevado. Requieren significativamente más pasta de plata para funcionar. De hecho, las celdas TOPCon utilizan entre un 50% y un 80% más plata por vatio que la tecnología que están reemplazando. No vamos a salir de esta escasez ahorrando. La estamos profundizando mediante la ingeniería. Veamos los números, porque son asombrosos. Solo en 2023, la industria solar consumió aproximadamente 193,5 millones de onzas de plata. Eso es una sola industria devorando casi una quinta parte del suministro mundial total de las minas. Y a diferencia del oro, que se guarda en bóvedas y se recicla durante siglos, gran parte de la plata se consume en cantidades traza que actualmente son demasiado costosas de reciclar de manera eficiente. Se pega a los paneles, se instala en los tejados y queda efectivamente retirada del ecosistema financiero durante décadas. Esto crea un vórtice industrial que compite directamente con la demanda monetaria. A la industria solar no le importa el precio spot. Un fabricante que construye un parque solar de $1.000 millones no puede detener la producción, porque la plata subió $5 la onza. La plata es una fracción diminuta del costo total, pero es esencial para que el panel funcione. Esto hace que la demanda sea inelástica. Pagarán el precio que sea necesario para mantener las fábricas funcionando. A medida que los gobiernos de todo el mundo imponen objetivos de 0 emisiones netas y subsidian la expansión de la energía verde, están firmando inadvertidamente una sentencia de muerte para el inventario del COMEX. El complejo industrial se está comiendo las reservas monetarias y no hay ningún interruptor geológico que podamos accionar para reemplazar lo que se pierde. Podrías pensar, bueno, si la demanda es tan alta, ¿no extraerán simplemente más metal las compañías mineras? Esa es la suposición lógica en un mercado normal. Si la gente quiere más manzanas, plantas más árboles. Pero la plata no sigue las reglas de la economía básica debido a una peculiaridad geológica que la mayoría de los inversores pasa completamente por alto. Estamos llegando a un callejón sin salida geológico, donde la propia Tierra se niega a cooperar con nuestros modelos financieros. Aquí está la dura verdad. La plata rara vez se encuentra sola. Es el metal accidental. Aproximadamente entre el 70% y el 80% del suministro mundial de plata
proviene como subproducto de la minería de otros metales base como el plomo, el zinc y el cobre. Esto significa que un minero de plata no es realmente un minero de plata. Es un minero de plomo que encuentra un poco de plata de paso. Esto crea una rigidez de oferta aterradora para el consumidor. Si el precio de la plata se duplica, una mina de cobre no va a aumentar la producción solo para obtener ese subproducto adicional. Ellos persiguen el cobre. El suministro de plata está secuestrado por la demanda de bañeras, tuberías y cableado. Incluso en las minas primarias de plata que sí existen, en lugares como las legendarias vetas ricas de México, estamos viendo un declive catastrófico en las leyes del mineral. La ley es simplemente cuánta plata obtienes por tonelada de tierra que extraes. Hace 20 años podías extraer enormes cantidades de una sola tonelada de roca. Hoy estás moviendo montañas de tierra para encontrar meros rastros del metal. La fruta de bajo alcance ya fue recogida. Ahora nos vemos obligados a cavar más profundo, gastar más energía y triturar más roca solo para mantenernos en el mismo lugar. Es un caso clásico de rendimientos decrecientes. Este agotamiento geológico ha llevado a algo que el mercado nunca había sostenido antes: un déficit estructural persistente. Según datos del Silver Institute, el mercado entró en déficit en 2021. Luego, en 2022, registró un déficit récord de casi 238 millones de onzas. En 2023, la brecha se mantuvo amplia, con más de 184 millones de onzas. Ahora estamos ante 4 años consecutivos en los que el mundo consume mucha más plata de la que produce. Esto no es un bache temporal en la cadena de suministro. Es una certeza matemática de que estamos consumiendo existencias sobre la superficie que tardaron décadas en construirse. Estamos quemando los muebles para calentar la casa y nos estamos quedando sin sillas. Mientras los inversores occidentales estaban distraídos con acciones de IA y repuntes de criptomonedas, una onda de choque geopolítica golpeó el mercado de la plata a principios de 2024 y fue casi totalmente ignorada por la prensa financiera convencional. No fue un colapso minero ni un incendio en una fábrica. Fue una redada. Presenciamos una acumulación coordinada y masiva de riqueza física por parte de una sola nación que entiende la diferencia entre precio y valor. Solo en febrero de 2024, India importó la asombrosa cantidad de 2.295 toneladas de plata. Permíteme repetir ese número para que se asimile. 2.295 toneladas en onzas Troy. Eso equivale a aproximadamente 70 millones de onzas. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente el equivalente a toda la producción anual de Estados Unidos y Australia, combinados desapareciendo en bóvedas indias en solo 29 días. Este no es un comportamiento normal del mercado. Esto es compra de pánico a escala soberana. ¿Por qué ahora? No fue un accidente. Esta transferencia masiva de riqueza fue facilitada por un movimiento estratégico llamado el CEPA, el Acuerdo Integral de Asociación Económica entre India y los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo comercial redujo efectivamente las barreras y aranceles, creando una superautopista para que la plata fluya desde las bóvedas occidentales a través de Oriente Medio directamente a manos de compradores indios. Están eludiendo los mecanismos tradicionales de fijación de precios de Londres y Nueva York, obteniendo metal a través de nuevos canales que Occidente no puede controlar fácilmente. Este es el atracón de plata del siglo. La población india y su gobierno ven la plata no como una simple materia prima industrial para paneles solares, sino como dinero,
el oro del pobre. Están intercambiando moneda fiduciaria que se deprecia por el único activo que está históricamente infravalorado y es matemáticamente escaso. Mientras los comentaristas financieros te dicen que la plata es un activo muerto, la nación más poblada de la Tierra está asegurando cada onza que puede conseguir. Se están adelantando a la escasez, asegurando sus sillas antes de que la música se detenga. El peligro para nosotros en Occidente es que, una vez que esta plata entra en India, rara vez sale. Se convierte en joyas, ofrendas en templos y ahorros familiares. Se retira permanentemente de la cadena de suministro global, apretando aún más el nudo alrededor del cuello del COMEX. Si la estrategia de India es una redada de fuerza bruta sobre el inventario visible, el enfoque de China es mucho más sofisticado y mucho más peligroso para el modelo de precios occidental. Mientras India derriba la puerta principal, comprando lingotes refinados, Pekín está desmantelando la casa desde el sótano hacia arriba. Están ejecutando una estrategia de acumulación en la sombra que es casi totalmente invisible para las métricas de seguimiento estándar utilizadas por los analistas de Wall Street. La mayoría de los operadores observan las importaciones netas de lingotes de plata para medir la demanda china. Cuando esos números parecen estables, Occidente asume que el apetito de China está satisfecho. Este es un error fatal. China ha cambiado su estrategia de comprar producto terminado a capturar la fuente en bruto. Están importando agresivamente concentrados de plata y barras doré, un lodo semiprocesado y sin refinar que proviene directamente de minas en Perú, México y Bolivia. Al importar la tierra cruda en lugar de la barra brillante, China elude por completo las bolsas de Londres y Nueva York. Este metal nunca toca una bóveda aprobada por el COMEX. Nunca recibe un número de serie de un refinador occidental. Se envía directamente a refinerías chinas, se procesa a nivel nacional y luego desaparece instantáneamente en su colosal complejo industrial o en reservas estatales. Crea un stock fantasma. El metal sale del suelo en Sudamérica y desaparece del registro global antes de que pueda contarse como inventario disponible para inversores. Esto importa porque China controla más del 80% de la cadena de suministro mundial de fabricación de paneles solares. Ellos saben mejor que nadie que la escasez de plata es real. Están asegurando la materia prima para sus fábricas en el origen, cortando efectivamente la fila. Es como el dueño de un restaurante que compra toda la granja porque sabe que se avecina una escasez de alimentos, mientras sus competidores siguen esperando camiones de reparto que llegan cada vez más vacíos. Esto crea una bifurcación aterradora en el mercado. Tienes el mercado de papel en Occidente negociando contratos digitales basados en una pila cada vez más pequeña de inventario visible. Y luego tienes la realidad física en Oriente, donde el metal real está siendo aspirado en la boca misma de la mina. El COMEX está siendo privado de nuevo producto, porque el suministro que antes iba a las refinerías occidentales está siendo desviado hacia Asia. Estamos viendo cómo la cadena de suministro se reconfigura en tiempo real. Y para cuando Occidente se dé cuenta de que la fontanería ha cambiado, el grifo ya estará seco. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta escasez física innegable finalmente choca con el apalancamiento infinito del papel del que hablamos antes? Podrías estar sentado con una cartera de contratos de plata, pensando que cuando ocurra el estrangulamiento vas a presenciar la mayor transferencia de riqueza de la historia.
Imaginas el precio disparándose a cientos de dólares la onza y cobrando como un ganador de la lotería. Pero hay un capítulo oscuro en la historia de los mercados que sugiere que la casa no tiene intención de dejarte salir con sus fichas. Necesitamos observar de cerca el squeeze del níquel en la LME de marzo de 2022. Este es el plano de cómo el sistema se defiende. En el transcurso de unas pocas horas caóticas, el precio del níquel en la Bolsa de Metales de Londres no solo subió, se disparó verticalmente, duplicando su valor. Un magnate chino masivo, conocido como Big Shot, quedó atrapado en una enorme posición corta. Y según todas las reglas del libre mercado, debería haber sido aniquilado. Y los operadores que apostaron por la subida del precio deberían haber cobrado miles de millones. Pero eso no fue lo que ocurrió. La bolsa no solo detuvo la negociación para dejar que las cosas se calmaran, hicieron algo impensable, cancelaron retroactivamente las operaciones. Literalmente presionaron el botón de deshacer sobre miles de millones de dólares en transacciones. Decidieron que el mercado se había vuelto desordenado, lo cual es un lenguaje bancario educado para decir que las personas equivocadas estaban perdiendo dinero. Si habías comprado níquel en el momento adecuado, tus ganancias fueron eliminadas para salvar a una entidad demasiado grande para quebrar de la insolvencia. Esto no fue un fallo aislado. Fue una revelación de la verdadera jerarquía. Y vimos exactamente el mismo mecanismo en 1980 con los hermanos Hunt. Cuando su presión de compra empujó la plata a $50, el COMEX no permitió que el mercado encontrara su equilibrio natural. Cambiaron abruptamente las reglas, implementando las restricciones del jueves de plata, que permitían a los operadores solo vender, no comprar. Forzaron el colapso para proteger al establishment. La lección aquí es brutal, pero necesaria. El casino cierra en el momento en que la casa empieza a perder. Si un squeeze de la plata en 2025 amenaza con llevar a la quiebra a los bancos bullion que mantienen esas posiciones cortas, no esperes que honren el contrato. Declararán fuerza mayor, liquidarán tu contrato en efectivo a un precio que ellos determinen, o simplemente borrarán la operación de los libros. Tener una promesa en papel en un sistema que puede reescribir las reglas en tiempo real no es poseer un activo. Es tener un boleto de lotería donde los números pueden cambiar después del sorteo. Si crees que la bolsa simplemente cancele tu operación es el peor escenario posible, no has mirado lo suficientemente atrás en los libros de historia. Cambiar las reglas del casino es lo que hacen para salvar a los bancos. La confiscación es lo que hacen para salvar la moneda en sí. Y a diferencia de las teorías conspirativas que podrías oír susurradas en foros, tenemos el documento legal firmado que prueba exactamente cómo lo hacen. La mayoría de la gente está familiarizada con la confiscación del oro de 1933. Pero muy pocos hablan de lo que ocurrió solo un año después. El 9 de agosto de 1934, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6814. Esto no fue una sugerencia, fue la nacionalización de la plata. Con un solo trazo de pluma, el gobierno de Estados Unidos declaró que la propiedad privada de lingotes de plata ya no era compatible con el interés nacional. La orden fue brutal en su simplicidad. A los estadounidenses se les dio una ventana estrictamente limitada, solo 90 días, para entregar sus lingotes de plata al tesoro. No importaba si los habías comprado legalmente. No importaba si eran los ahorros de tu familia. El gobierno exigía el metal físico,
y a cambio te pagaba una tasa fija de 50,01 dólares por onza. Era una oferta de tómalo o déjalo respaldada por la amenaza de procesamiento federal. Confiscaron efectivamente la riqueza real de la ciudadanía para respaldar su propia expansión monetaria, pagando centavos por dólar por ese privilegio. ¿Por qué es esto relevante para 2025? Porque los gobiernos operan sobre la base del precedente. A medida que avanzamos hacia el inevitable despliegue de las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC, el Estado necesitará una vez más activos duros para dar credibilidad a sus nuevos tokens digitales. Cuando el dólar en papel o el euro digital empiecen a perder la confianza, buscarán recapitalizar sus balances. No mirarán a Bitcoin. Mirarán a los metales estratégicos que se encuentran en bóvedas privadas. Este es el plano de la confiscación. Nos enseña que, en una verdadera crisis de deuda soberana, el gobierno ve tus activos como su fondo de emergencia. Si ocurre un default de la plata y el precio de la plata física se desacopla del precio del papel, convirtiéndose en un activo estratégico invaluable para la industria solar y en un salvavidas monetario, ¿de verdad crees que permitirán que la acapares? La historia sugiere que etiquetarán el acaparamiento como sabotaje económico. No irán por tu anillo de plata ni por el juego de té de tu abuela. Irán por los lingotes, las barras de grado, inversión que amenazan su monopolio sobre el dinero. Y si tu plata está almacenada en una caja de seguridad bancaria o en una bóveda bajo custodia dentro del sistema bancario, podrías decir que ya has hecho el trabajo de confiscación por ellos. El acto final de esta tragedia no será una explosión, será una notificación. El default de la plata de 2025 probablemente no comenzará con un titular de última hora en la televisión por cable. Comenzará con un correo electrónico legalista y aburrido enviado a los tenedores de contratos en medio de la noche. La línea de asunto dirá fuerza mayor y el texto informará cortésmente a los inversores que debido a irregularidades imprevistas en la cadena de suministro, el mercado está ejerciendo su derecho a liquidar todas las solicitudes de entrega pendientes en efectivo. En ese momento preciso, el mundo se fracturará en dos realidades distintas. En la pantalla de tu computadora, el precio spot podría seguir mostrando la plata a un nivel gestionado y razonable, tal vez 35 o 40 dólares la onza. Pero si intentas llamar a un comerciante para comprar una moneda física, te dirán que no hay stock disponible a ningún precio. O si lo hay, la prima será del 100% o 200%. Este es el evento de bifurcación. Es el momento en que el precio en papel se convierte en un fantasma sin sentido y el precio físico descubre su verdadero valor en un vacío de escasez absoluta. Aquellos que esperan el punto de entrada perfecto basándose en gráficos técnicos están jugando un juego que está a punto de ser cancelado. Cuando el vacío industrial del sector solar finalmente supere el apalancamiento en papel del sector bancario, el metal simplemente desaparecerá del mercado minorista. Pasará a lo que los iniciados llaman sin oferta. No podrás intercambiar tu moneda fiduciaria por plata porque las personas que poseen la plata ya no querrán tu moneda. Se darán cuenta de que el metal que tienen en la mano es el componente esencial para la infraestructura energética del futuro, mientras que el papel en tu billetera es una promesa de un gobierno ahogado en deudas. Estamos al borde de un precipicio que la mayoría de los inversores ni siquiera sabe que existe. Las bóvedas se están vaciando, las minas se están agotando.
y los tiburones geopolíticos están rodeando el agua. La ventana para convertir tus ilusiones digitales en realidad física se está cerrando. Y cuando se cierre, se bloqueará desde adentro. Así que te dejo con esta pesada reflexión. Cuando esa notificación de fuerza mayor finalmente aparezca en los sistemas y el resto del mundo esté entrando en pánico para asegurar lo que queda, ¿dónde estarás tú? ¿Serás quien tenga el metal físico en la mano? ¿O serás quien se aferre a un recibo de liquidación en efectivo y a una carta de disculpa del banco? La historia tiene una forma cruel de castigar a quienes confían demasiado en el sistema. La historia tiene una forma cruel de castigar a quienes confían demasiado en el sistema. Si este análisis te ayudó a ver lo que otros prefieren ignorar, no te quedes aquí. Suscríbete al canal Historia de las Finanzas para seguir entendiendo los eventos que realmente mueven el dinero, el poder y los mercados detrás de los titulares. Dale like para que este contenido llegue a más personas y compártelo con quienes todavía creen que el precio en una pantalla siempre refleja la realidad. Porque conocer la historia financiera no es solo cultura, es una herramienta de supervivencia.